Bueno, creo que es la última ponencia antes de la comida. Carlos me ha dicho que no servirán la comida hasta que no acabemos, o sea, no hace falta que os vayáis, pero es que además, cuando hace un par de días hablé con Víctor para preparar esta charla, me gustó tanto lo que estuvimos hablando que me pasé del tiempo que tendremos de la charla. O sea, yo os recomiendo que no os vayáis, primero porque no os van a dar comida y segundo porque espero que os lo paséis bien en la charla. Entonces, bueno, antes que nada, Víctor, bueno, algunos me conocéis, soy Quino Fernández, dirijo Aticolab, que es la plataforma de innovación del grupo de coworking Sático, donde hacemos programas de aceleración, temas de innovación abierta, etcétera. Pero no venimos a hablar de mí. Víctor, cuéntanos un poco quién eres y lo que haces para luego seguir con la charla. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Víctor Gaspar, yo trabajo como director de desarrollo de negocio en Multiverse Computing. Mi formación es en ingeniería informática, en computación de altas prestaciones. Los primeros años de mi carrera en research estuve trabajando en investigación y desarrollo. Luego avancé en el mundo laboral, me fui a la empresa privada a trabajar como ingeniero de proyecto, como jefe de proyecto y finalmente en ventas, en desarrollo de negocio. Un poco. Genial, quiere decir que probablemente sabe de lo que vamos a hablar, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que nos la tenemos todos en la cabeza, inteligencia cuántica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia cuántica? Vale. Pues consiste en la fusión de dos mundos, ¿no? El mundo de la inteligencia artificial, por un lado, y el mundo de la computación cuántica. La computación cuántica es esta disciplina que utiliza algunos principios de la mecánica cuántica, como la superposición y el entrelazamiento, para realizar operaciones. ¿De acuerdo? De la misma manera que en el mundo clásico tenemos bits, en el mundo cuántico tenemos qubits, que es la unidad de medida, y intentamos utilizar estos principios de la mecánica cuántica, que es una partícula puede estar en dos estados a la vez y que dos partículas entre ellas están entrelazadas, es decir, que tienen una correlación entre ellas a distancia, ¿de acuerdo? Sin que haya ningún tipo de interacción entre ellas. Utilizamos estos dos principios para desarrollar algoritmos, para desarrollar técnicas que aprovechen esas características de la mecánica cuántica para la inteligencia artificial. O sea, que has conseguido juntar dos palabras de moda, que es inteligencia artificial y computación cuántica. Estamos en la ola. Solo te falta blockchain, ¿eh? Si añades blockchain ya lo tienes todo. Bueno, de todos modos, yo he investigado un poquito y creo que solo hay en español para ordenadores cuánticos en este momento. ¿Cómo trabajas? Vale, es buena pregunta. Hay dos ordenadores, el de Fujitsu en Galicia, subvencionado por la Junta de Galicia, y el BSC en Barcelona. Son dos ordenadores. Cuando hablamos de ordenadores cuánticos, lo primero que tenemos que entender es que están en un estado de desarrollo incipiente, ¿de acuerdo? Son ordenadores que le llamamos ordenadores, pero más bien son pequeños experimentos de físicos, ¿de acuerdo? Tenemos pocos qubits, muy ruidosos, es decir, que pierden las propiedades que utilizamos, tasas de errores altas, ¿de acuerdo? Entonces son pequeños experimentos de física. Pero sin embargo nos sirven para empezar a aprender a cómo utilizarlos y cómo manipular estos ordenadores, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en la compañía Multiverse utilizamos, además de ordenadores cuánticos que nos enfocamos principalmente a hacer investigación y desarrollo, utilizamos otro tipo de técnicas que se llaman de inspiración cuántica. Es decir, son técnicas, por dar un símil, es como las redes neuronales artificiales, ¿de acuerdo? Las redes neuronales artificiales no necesitamos un cerebro para funcionar, ¿no? Podemos usarlas en hardware clásico. Una red neuronal artificial está inspirada en cómo funciona nuestro cerebro, pero no necesita un cerebro. Se puede correr en hardware clásico. Pues en computación cuántica tenemos técnicas inspiradas en cómo funciona la mecánica cuántica. Son técnicas que siguen esos principios, pero no necesitan un hardware cuántico, un ordenador cuántico para funcionar. Pueden funcionar en hardware clásico, en CPUs, GPUs. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estas dos aproximaciones. Si un cliente, porque al final esto consiste en hacer negocio, ¿no? Si un cliente nos pide algo que quiere resolver hoy, dar resultados, nos aproximamos con las técnicas de inspiración cuántica, ¿de acuerdo? Pues son técnicas que podemos poner en producción y solucionar problemas reales. Si su orientación es más la investigación, prepararse para el futuro, entonces utilizamos ordenadores cuánticos. Eso me viene una pregunta a la cabeza. Claro, es verdad, Multiverse es una empresa que se supone que funciona y que hasta debe ganar dinero y todo. ¿Cómo vendéis algo que no existe? ¿Cómo vendéis algo tan raro como programas? Bueno, eso, proyecto cuántico. Sí, yo creo que no hay diferencia en cuanto a la manera de vender. O sea, al final, vender consiste en generar confianza con la persona que tienes delante, ¿de acuerdo? Compramos, muchos de nosotros en algún momento compraremos una casa sobre planos, ¿no? La casa no existe, compramos sobre planos, tenemos confianza pues, en el constructor, en el arquitecto, en el banco, ¿no? Que nos venden la idea de hacernos nuestra casa.
De la misma manera, con los que desarrollamos software o software cuántico, lo que tenemos que es generar la confianza con nuestro interlocutor para que confíen en que nosotros somos capaces de ¿Pero qué te desarrollar. pide un cliente de software cuántico? O sea, yo imagino, soy el director de innovación de una gran empresa y no me imagino cómo me acerco a ti para pedirte un proyecto cuántico. ¿Qué te piden? Bueno, lo que buscan es ese edge, ¿no? Esa diferencia entre estas empresas que son líderes y las que no lo son, ¿no? Entonces, estas siempre tienen que buscar las tecnologías que le permitan a ellos producir resultados. O sea, al final es una cuestión de velocidad o de precisión. Si hablamos de inteligencia artificial, una velocidad de los modelos o de precisión de esos modelos, ¿no? Lo que buscan es, oye, nosotros utilizamos IA. ¿Podemos con la IA cuántica hacer algo que no podemos hasta ahora? Y ahí es donde tenemos que ver el tipo de problema, entender el problema y ver qué podemos aportar adicional. No, pon ejemplos, para que entendamos un poco qué tipos de problemas resuelves con una inteligencia cuántica. Te doy dos ejemplos. Ahora mismo estamos en la ola, todo el mundo habla de LLMs, ¿no? De modelos de lenguaje grandes, ¿no? Sabéis que son modelos que ocupan muchísimo, tienen miles de millones de parámetros, ¿no? Un Falcon o un Llama 2 o Llama 3 tienen miles de millones de parámetros, son redes neuronales muy grandes. Utilizamos estas técnicas de inspiración cuántica para comprimir esas redes neuronales. Es decir, podemos coger un Llama 2 de 7.000 millones de parámetros y comprimirlo y reducirlo un 70% en el número de parámetros, o una compresión en tamaño del archivo de 24 gigabytes a 2 gigabytes. Es decir, estas técnicas nos permiten comprimir las redes neuronales y hacerlas más pequeñas. Es muy interesante porque las puedes utilizar en dispositivos móviles, las puedes utilizar en un vehículo, en un coche, reducen los consumos de energía, de procesamiento. Eso es un ejemplo de algo que estamos haciendo hoy día con esto. Pero llévamelo más al mundo real. O sea, Vale. comprimir redes neuronales me parece chulísimo, ¿no? Pero exacto, lo que decías, ¿qué proyecto hacéis comprimiendo redes neuronales? Vale, por ejemplo, en el mundo financiero, ¿no? Sí. Que sabemos que te interesa en el mundo financiero. Tenemos un cliente que es Crédit Agricole, la rama de inversión de Crédit Agricole. El Corporate Investment Bank se llama, ¿no? La rama de inversión. Ellos tienen, esta rama de inversión, tiene una cosa que se llaman derivados financieros, ¿no? Esto que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué se llaman, has dicho? Derivados financieros, los derivados financieros de toda la vida. Estos modelos lo que intentan es entender o ponerle un precio a un derivado financiero. Al final se utilizan modelos de IA para intentar poner precio a ese modelo financiero. Estos son procesos que ocupan horas, miles de horas en los ordenadores de estas empresas, que suponen al final de año millones de euros para hacer estos cálculos de cuánto me cuesta este derivado financiero. Claro, si nosotros somos capaces de reducir ese modelo, hacerlo más pequeñito, más rápido, y en vez de gastarse 100 millones al año de hardware en máquinas, reducírselo al 50%, pues tenemos claro cuál es la ventaja. Son horas de dinero. Pues esa es. Claro, ahora has justo nombrado el tema financiero. Yo es que me he metido en un follón ahora que estamos montando el Barcelona Finance Hub, que es un hub de innovación financiero promovido por la Generalitat y que arrancaremos en el mes de julio en el edificio de la Bolsa, ¿no? Entonces, justamente me interesa mucho el tema. ¿Qué puede cambiar en el mundo financiero el uso de computación cuántica en inteligencia artificial? Claro, yo creo que el mundo financiero seguirá siendo el mundo financiero como lo ha sido hace 200 años. Lo que le va a aportar, vemos tres ventajas principalmente en temas de inteligencia artificial. Una es velocidad, o sea, tenemos capacidad de resolver problemas más rápido. Por otro lado es la precisión de los modelos, podemos tener modelos que aprenden con menos datos, o sea que no necesitamos cantidades masivas de datos para que aprendan esos modelos, aprenden con menos datos y son más precisos, el resultado es más preciso. Y por otro lado, la interpretabilidad de los modelos. Lo que estamos viendo con nuestro equipo de research es que los modelos que están, le llamamos tensorizados, que es una de las técnicas de inspiración cuántica, que los modelos tensorizados son más fáciles de interpretarse. Al final, una red neuronal, una IA, es una caja negra. Tú le haces una pregunta, te da una respuesta, esas respuestas son correctas, las redes neuronales aprenden, les damos datos, aprenden, saben responder a preguntas, pero no se entiende muy bien por qué aprenden. Y uno de los problemas que hay en el mundo financiero es que si tú como banco lo utilizas, tú tienes un regulador por encima tuyo que te pregunta, oye, ¿por qué a ese señor le das crédito y a este señor no? Si lo hace una persona, te lo dice. Si lo hace una máquina, es una caja negra, y te tienes que explicar, es que lo ha dicho una máquina, eso no puedes hacer. En el mundo del financiero, el crédito lo tienes que asignar y tienes que saber por qué. Entonces, si somos capaces de crear un modelo de IA que sea más interpretable, es decir, que le diga al señor que te está dando el crédito no
por qué le está dando crédito o por qué no se lo está dando, se pueden utilizar en mayores casos de uso, ¿no? O sea, el tema de la interpretabilidad, la transparencia de los modelos de IA, ahí también tenemos ventaja. Claro, son las tres cosas. Estás intentando desmontar parte de la gracia de la inteligencia artificial, ¿no? Que es justamente esa impredecibilidad, ¿no? Sí, no desmontas la impredecibilidad, lo que intentas es entenderla. ¿Por qué una inteligencia artificial toma una decisión o no? O a un humano tú se lo puedes preguntar. Oye, ¿por qué aquí no estás tomando esta decisión de no darle crédito a esta persona? En un modelo de inteligencia artificial no te lo sabe explicar. No, claro, es que incluso yo también, en una reencarnación anterior, fui programador, además de sistemas financieros. Claro, hacíamos algoritmos y claro, yo sabía muy bien por qué al final del algoritmo se daba o no se daba el crédito. Claro. Pero en este caso quiere decir que ni el propio programador sabe por qué se da o no se da el crédito. La IA es una caja negra. Sabemos que aprenden. No hay una teoría matemática de por qué una red neuronal aprende. O sea, le hemos inspirado en cómo funciona el cerebro y vemos que aprende. Y hacemos cosas alucinantes con inteligencia artificial. Pero no sabemos por qué toman decisiones. Pero son de fiar las decisiones entonces que toma un sistema inteligente cuántico. Los resultados son válidos. Si los resultados son válidos, sí. La respuesta es sí. Me deja un poco así como inseguro. Bueno, es como cuando le preguntas a ChatGPT algo y tú le dices, espera, que eso no es verdad. Y te dice, disculpa, me he equivocado. ¿Vale? ¿Quiere decir que eso puede pasar también en estos sistemas? Puede pasar. Es decir, que no estás expensas a alucinaciones, ¿no? Lo que estás hablando son las alucinaciones de los modelos de lenguaje, que cuando no saben algo, pues tienden a inventárselo, ¿no? Están prediciendo palabras. Entonces, predicen la siguiente palabra. Ellos no saben si... Lo que podemos ganar es por qué estás prediciendo eso, por qué estás tomando esta decisión, ¿no? Y eso sí que lo puedes entender mejor. Por ejemplo, casos que impliquen en la seguridad en la vida de las personas, ¿no? En el sector de salud, por ejemplo, ¿no? Tú quieres dar una herramienta a un médico que toma una decisión de si este lunar puede ser un cáncer o no. Si tú quieres generar confianza en ese doctor para que tome esa decisión, lo ideal sería que el modelo te dijera, oye, pues mira, es cáncer o no es cáncer, pero es cáncer porque hay estas aristas en este tal, tiene este color, tiene rojez. Te dará la explicación de por qué cree que es un cáncer. Es una frontera que tendríais que ir superando ahora, ¿no? Eso se tiene que ir. Esas son líneas de investigación que hay ahora, la explicabilidad de los modelos de IA. Y que además normativas como la recientemente aprobada EU AI Act, o sea, la ley europea de IA, empujan la transparencia de los modelos de IA, ¿no? La explicabilidad de esos modelos. Estamos en la frontera, esa es la frontera de investigación, una de las líneas de investigación. Lo que yo he entendido hasta ahora, de todos modos, es que con la computación cuántica vamos a poder hacer más deprisa o con otros recursos cosas que también estábamos haciendo. ¿Va a haber algo que no podamos hacer con computación convencional que podamos hacer con la computación cuántica, más allá de la velocidad? No, o sea, vas a intentar hacer lo mismo. Lo que pasa es que sabemos que ciertos problemas ahora mismo no son computacionalmente resolubles, que tardarías. Quizá tienes una fórmula, como tú decías, una fórmula matemática para resolverlo, pero si le pones a un ordenador clásico esa fórmula matemática, tarda miles de años en computar el resultado. Por lo tanto, ambos modelos, ambos los ordenadores, son equivalentes en cuanto uno puede simular al otro y el otro puede simular el uno. Pero cuando estás realizando una aplicación, por ejemplo, de factorización de números grandes en sus factores primos, ¿sabemos una fórmula para factorizar números grandes en factores primos? Sí. Coges el 21, ¿no? Coges el 21 dividido entre 20. Sí, sí. No es factor primo. Hasta que encuentras 7 por 3, que son sus factores primos, ¿no? Y vas haciendo divisiones. La fórmula es muy sencilla, ¿no? El algoritmo es muy sencillo. Pero cuando te vas a números muy grandes, claro, el tiempo de computación es tan largo que un ordenador clásico no lo puede resolver. Un ordenador cuántico, hay algoritmos, y un poco lo que empujó toda esta carrera con los ordenadores cuánticos es que existe un algoritmo que es el algoritmo de Shor, que te permite factorizar números grandes en sus factores primos en tiempo lineal. ¿De acuerdo? En cuestión de segundos puedes factorizar números que en un ordenador clásico tardarías miles de millones de años. Y tú me dirás, ¿y esto para qué lo uso yo, Víctor? ¿No? Por ejemplo. Para hacer criptografía. Todas las transacciones de tu banco se cifran a partir de un algoritmo que se conoce como RSA. ¿No? En el intercambio de claves se hace un algoritmo que se conoce como RSA. Si somos capaces de resolver el problema que subyace a ese algoritmo de cifrado, soy capaz de entrar en tu banco. Y, bueno, quizá tú no eres muy rico, pero hay gente muy rica o secretos muy importantes que guardar. ¿De acuerdo? Entonces, la criptografía es una de las áreas que se va a ver afectada en el futuro.
Bueno, eso curiosamente sale en cualquier portal que hable de ciberamenazas, habla de esto. Entonces, por ejemplo, es verdad que por culpa o gracias o por culpa de la computación cuántica nos vamos a quedar sin este tipo de claves. Bueno, para un problema siempre hay una solución, ¿no? O sea, ya existen dos caminos, ahora principalmente, para intentar protegerte de los ordenadores cuánticos en el futuro. Repito, que ahora lo que podemos hacer, no te voy a romper las claves con los ordenadores que existen hoy día, ¿de acuerdo? Pero en el futuro, si avanza, la tecnología va avanzando y seguirá avanzando, seremos capaces de romperlo, ¿vale? Entonces existen dos caminos ahora mismo para intentar resolverlo. La aproximación que yo digo de los matemáticos, ¿no? Que es, bueno, hasta ahora teníamos un problema difícil de resolver para un ordenador clásico. Pues busquemos otro problema matemático difícil de resolver tanto para un ordenador clásico como para uno cuántico. Esto se conoce como criptografía postcuántica, ¿vale? Hay un estándar que se está creando ahora mismo del NIST, del Instituto Nacional de Técnica de Estados Unidos, de estándares y técnica de Estados Unidos, que está en un proceso de estandarización de algoritmos matemáticos que se suponen que son difíciles de resolver para ambos tipos de ordenadores. Esa es una de las vías. La otra es la solución de los físicos, que yo les digo, ¿no? Los físicos hasta ahora no participan en temas de criptografía. Los físicos están intentando, utilizando los principios de la física cuántica, a solucionar el problema del intercambio de claves, ¿no? Entonces, en vez de transmitir un bit, lo que transmites es un qubit y lo que transmites es un estado cuántico. Entonces, entre dos puntos, lo que vas a hacer es enviar un fotón entre dos puntos, una de las técnicas que hay, con cierta polarización, ¿no? La polarización la entendemos todo el mundo, ¿no? Cuando pones unas gafas polarizadas, y la gracia de las gafas polarizadas es que dejan pasar la luz que oscila en cierta dirección y no oscila en otra dirección, ¿no? Entonces, nos filtra un 50% de la luz, ¿no? Entonces, lo que hacen es enviar fotones con cierta polarización. Entre tú y yo nos vamos a enviar fotones, ¿de acuerdo? Hay un principio de la mecánica cuántica que dice el teorema de la no clonación, es decir, si tú intentas leer un estado cuántico, ese estado se destruye. Entonces se ha construido un protocolo en el cual yo te puedo empezar a enviar a ti una clave secreta y si hay un observador intentando interceptar esa clave, tú y yo lo vamos a detectar. Entonces dejamos de transmitir la clave. Eso se llama, como esta técnica se llama distribución de claves cuánticas, quantum key distribution en inglés. Entonces, tenemos esas dos soluciones hoy en día para... Me puedo quedar tranquilo. La primera me ha parecido más sencilla, lo de los fotones polarizados me ha parecido más complicado. Oye, y antes de acabar, déjame que volvamos al hardware, ¿no? Has dicho antes que todavía son un poco primitivos los ordenadores cuánticos, muy experimentales y que para un problema real de un cliente real no los vais a usar, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar todo esto? Incluso has hablado de cosas de inteligencia artificial aplicada a un coche, ¿no? ¿Llegaremos a tener un ordenador cuántico en el coche? Igual que tenemos ahora un ordenador, que cualquier ordenador de coches, ya lo sabéis, 1000 veces más potente que los ordenadores de hace 50 años, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar la computación cuántica y sobre todo el hardware? Bueno, la bola de cristal me la he dejado en casa, ya lo lamento. O sea, la tecnología avanza, no es lineal, avanza escalonado, ¿no? La tecnología cuántica, igual que cualquier otra tecnología, vamos a tener diferentes estadios de desarrollo, ¿no? Hay diferentes ahora mismo tipos de ordenadores cuánticos que utilizan diferentes principios para generar ese qubit, ¿no? Tienes la máquina de IBM es qubits superconductores, que es un tipo de tecnología. Hay otra que es de iones atrapados, que es otro tipo de tecnología, para conseguir lo mismo, para conseguir esa unidad de medida teórica que es el qubit, ¿vale? Entonces, hay diferentes tecnologías, hay algunas que requieren temperaturas cercanas al cero absoluto, que difícilmente, a no ser que descubramos un material que sea superconductor a temperatura ambiente, difícilmente la vamos a poder tener en el móvil. Hay otras que tienen problemas en escalabilidad, necesitamos superficies muy grandes para conseguir ese qubit. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Y van a ir evolucionando. Claro, a 5 años vista se calcula que va a haber ordenadores que no van a ser capaces de ser simulados en ordenadores clásicos. A partir de ese momento vamos a poder resolver cosas que no se pueden resolver con un ordenador clásico. La simulación de materiales es el caso paradigmático, ¿no? Si somos capaces de simular los materiales a nivel atómico, y ese es uno de los problemas que se cree que los ordenadores cuánticos van a ser buenos para ello, somos capaces de diseñar nuevos materiales, saber propiedades de los materiales antes de fabricarlos. Entonces, hay cierto tipo de problemas que van a ser muy interesantes y que probablemente en los 5 próximos años vamos a ser capaces de implementarlos en un ordenador cuántico y no en un ordenador clásico, porque no es computacionalmente posible. 10 próximos años, 5, 10... No hay bola de cristal. Si lo supiera, me haría rico. También, claro, has dicho, ahora ocupa mucho.
Ni siquiera yo que tengo una edad lo he visto, pero en los primeros ordenadores cada transistor era una válvula de vidrio, ¿no? Para conseguir un mega de memoria le falta un armario gigantesco, ¿no? O sea que si la evolución es similar, estoy hablando de hace 50 años, ¿no? Quiere decir que a lo mejor en 10, 15 podemos tener ya ordenadores cuánticos realmente capaces de hacer lo que están haciendo ahora. Sí, hay empresas que publican el roadmap, ¿no? La hoja de ruta. Por ejemplo, IBM la tiene pública, hablan de 1020 y tantos qubits a finales de esta década. 1020 y tantos qubits ya no son simulables en un ordenador clásico. O sea, ya ese tipo de ordenador no vamos a poder hacer cosas. ¿Qué cosas estamos todavía intentando descubrir? Que no vas a poder hacer en un ordenador clásico. Y esto es ahí a la vuelta de la esquina. Son 5 años. Vale. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo estuve en la presentación del ordenador cuántico de Barcelona, del Supercomputing Center, y claro, lo que entendí es que había que hacer como cola para poder cómputo. Cola y no ser cualquiera. No cualquiera puede decir, oye, quiero pasar mi algoritmo. ¿Cómo funciona eso mismo? ¿Cómo accedéis a un ordenador cuántico en este momento? Se accede vía cloud, a través de la nube. Entonces, cada fabricante lo que hace es pone a disposición de la comunidad su ordenador vía API, una interfaz API típica. Entonces tú desarrollas en tu entorno local y cuando le das al botón de ejecutar lo que hace el código se envía a ese ordenador. Se pone en una cola y el ordenador va ejecutando cada una de las tareas de esa cola y va devolviendo resultados al programador. La cola a veces tarda 2 minutos, a veces te tarda 1 hora. Eso me recuerda cuando yo estudié informática hace muchísimos años. Teníamos también las tarjetas perforadas en cola. O sea, estamos en ese punto, en la computación cuántica. Estamos en el momento de las válvulas de vacío, intentando conseguir el transistor. O sea, el símil es este. Ahora mismo tenemos transistores que intentamos hacer cosas con esos transistores, pero fallan, se queman, tienen mucho ruido. Estamos buscando el momento transistor, el momento que encontremos la tecnología que nos permita escalar. Ese es el punto donde estamos. Está genial. ¿Sabes? Normalmente en las charlas con emprendedores acabo siempre diciéndole al ponente, oye, dales un consejo. No, realmente no os puede dar un consejo sobre mecánica cuántica, ¿no? Pero ¿en qué va a afectar, ya para acabar, que veo que estamos por el tiempo, en qué va a afectar a nuestra vida cotidiana? ¿Va a afectar en algo, dicho de alguna manera, o sencillamente es la velocidad de computación que has dicho? Sí, bueno, claro, como de la misma manera que ha afectado la informática, ¿no? La clásica. Es decir, tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos diagnóstico por ordenador, la computación cuántica lo mismo, ¿Tú prevés los materiales. que para los estudiantes de informática de ahora es un campo en el que les convendría meterse? Sí, ¿Va a hacer falta materia, inteligencia humana para programar eso? Va a hacer falta. Bueno, algo es algo. ¿Vale? Eso lo tenemos todavía. Oye, Víctor, muchísimas gracias. A mí me parece muy interesante. Espero que a vosotros también. Y ahora creo que sí podemos ir a comer. A comer. Ya sería la última. Gracias.